Lo tenemos en línea a Walter Abarca, es diputado provincial del Frente de Todos de Unidad Ciudadana y fue secretario del expresidente Néstor Kirchner. Walter, Mariano Gandini y Juan Martín Domínguez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano, Juan Martín? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, efectivamente estoy en mi Saladillo natal. Estás en la ciudad. Voy a ir al inicio de todo esto. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Néstor? Mirá, vos sabés que hoy se están cumpliendo 20 años del primer hecho político, la primera acción política que organizamos con Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. El 26 de octubre del año 2000, Néstor estuvo en La Plata, más precisamente en el sindicato gráfico ahí de La Plata, Ajá. con un grupo de unos 30, 35 jóvenes, y esa charla la habíamos coordinado en junio del año 2000, por Carlos Kunkel fue quien nos hizo de nexo, sí. Y estuvimos en un café en Capital Federal, ahí cerca de Retiro, donde fuimos 5 jóvenes ignotos, desconocidos para la política de la provincia de Buenos Aires, éramos dirigentes de centros de estudiantes del interior, Ajá. y fuimos a invitarlo a participar de una peña. Ese día nos dedicó 2 horas y media en el café de por medio, nos contó cuál era su proyecto de país, nos contó que había que construir un país en serio. Y bueno, a los pocos meses, en octubre, estuvo en La Plata para concretar esa reunión con unos 30 jóvenes. Hoy lo remarcaba en algún otro medio este hecho porque, más allá de hacer una autorreferencia, creo que muestra la enorme capacidad militante que tenía Néstor Kirchner. Después de esa lo acompañé en cientos, donde no importaba si eran 5, 10, 15 o 200, él iba, se plantaba y estaba 2 horas y media, 3, lo que fuera necesario, para contar el modelo de desarrollo que quería para la Argentina. Tenía una característica, por lo que me contaron, porque yo era mucho más chico, pero tenía una característica la campaña de Néstor, de que al no ser conocido, los actos no eran multitudinarios, al contrario, eran de muy pocas personas, ¿verdad? Sí, tal cual, por eso te decía, 5, 10, 15, 20, él le hablaba como si estuviese hablando a miles. Eso, de los primeros actos más populosos, por así decirlo, en la provincia de Buenos Aires, recuerdo aquel del 2001 en Dolores, organizado por el Pata García y por Aldo San Pedro, el de Ayacucho con Luis Ilarregui para fin de año del 2001, creo que fue. Bueno, el nuestro de aquí de Saladillo, en septiembre del 2001, nosotros aquí en Saladillo juntamos alrededor de 500 y pico personas, que era un acto importante para Saladillo, pero también a su vez era un acto trascendente para Néstor Kirchner, que juntar 500, 600 personas en ese momento era todo una hazaña. ¿Y cómo se da la posibilidad de que seas secretario de él? ¿Cómo nace de quién nace esa propuesta? Vos sabés que es una de las deudas pendientes que me quedó de saber de Néstor Kirchner. La verdad es que hoy a 10 años me encantaría poder charlar con Néstor Kirchner para por ahí descifrar algunas de sus acciones, para poder intercambiar ideas, y seguramente si hoy pudiese charlar podríamos intercambiar anécdotas y preguntarle por qué algunas cosas. Nunca supe por qué me eligió para integrar su secretaría privada. Yo era uno de esos tantos jóvenes, fui uno de los primeros concejales en la provincia de Buenos Aires, yo en el 2001 fui concejal, y fui uno de los primeros 4 o 5 concejales de la provincia de Buenos Aires que apoyaba su candidatura. Después lo acompañé siempre, sin estructura, sin absolutamente nada, porque no la tenía, pero lo acompañaba desde lo personal. Después que llegó a la presidencia me mandó a convocar, me preguntó si quería ir a trabajar con ellos a la Casa Rosada. Por supuesto que le manifesté que sí, que me encantaría. Los primeros tiempos comencé trabajando en la Dirección de Documentación Presidencial. Yo era concejal en Saladillo y entonces atendía todo lo que fueran cartas de concejales, dirigentes políticos, intendentes. Leía las cartas y los llamaba y me ponía en contacto. Ajá. Y en diciembre del 2003, cuando Kirchner iba a asumir su mandato constitucional, estaba terminando el mandato de la Rúa, cuando iba a asumir su mandato constitucional, allí se produjo el recambio donde también cambiaban los edecanes, que era un integrante de cada una de las fuerzas, que eran quienes manejaban la secretaría privada del presidente de la Nación. Quienes manejaban toda la información de la privada del presidente de la Nación eran los edecanes.
Sí. militar, uno de Fuerza Aérea y uno de Marina. Bueno, en ese intercambio Kirchner armó una secretaría privada con 4 civiles, le sacó esa función a los edecanes y armó con 4 civiles, 3 de los secretarios que venían con él de Santa Cruz y me convocó a mí. La verdad que nunca supe el porqué, pero bueno, desde el primer día lo único que me pidió fue seriedad y responsabilidad y traté los 4 años de cumplir con esa tarea y creo que la cumplí, en eso siento el deber cumplido. Walter, Juan Martín te habla. ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Martín? Todo muy bien. Me acuerdo, yo soy entrerriano, mi viejo estudió acá en los 70 y siempre me decía que se acordaba acá en la universidad cuando Néstor se paraba arriba de la mesa y daba los discursos en el centro de estudiantes, bla, 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 ahí en la facultad. Y me quedé pensando en esto que decías de que les dedicó 2 horas y media en este café, ¿no es cierto? ¿Qué imaginó en ese momento y cómo los convenció de seguirlo, perdón? Bueno, a mí yo ese día salí nubilado y a partir de ese día no me bajé nunca más del tren de Kirchner. Yo los 4 o 5 que habíamos ido teníamos esa capacidad transgresora de los jóvenes que queremos cambiar todo. Y él nos rompió la cabeza, nos planteó un modelo de desarrollo para la Argentina, nos decía que íbamos a pagar la deuda externa, nos decía que había que tener superávit fiscal, superávit comercial, que había que invertir en infraestructura, que había que generar riqueza y que había que redistribuir esa riqueza. Cosas que en el diccionario de la política prácticamente no existían en la Argentina. Hablar de superávit, cuando en todo el periodo de la vuelta a la democracia no había habido superávit en la Argentina, hablar de pagar la deuda externa parecían utopías, parecían cosas impracticable, pero bueno, cuando sos jóvenes precisamente lo que te atraen son las utopías, esa capacidad transgresora que después concretó. Yo recuerdo muy bien allá por el 2003, cuando ya era presidente, cuando estábamos en la gestión, él nos decía teníamos que tener 5.000 millones de pesos de superávit para lanzar un fuerte plan de obra pública, vamos a construir 100.000 viviendas y vamos a poner en marcha un plan neo-keynesiano. Esas 100.000 viviendas van a generar 3 puestos de trabajo por cada vivienda, vamos a generar más de 300.000 puestos de trabajo en una Argentina que tenía tasas de desempleo, desigualdad, pobreza de más de la mitad de la población. Claro. Bueno, eso recuerdo el día del 2003 cuando le anunciaron que efectivamente el superávit de la Argentina iba a ser 4.000 y pico millones de pesos, que efectivamente iba a poder llevar adelante ese plan federal de vivienda. ¿Cómo fue ese día? Que ejecutó más de 120.000 viviendas. ¿Ese día cómo fue? Fue un día de mucha emoción. Él lo vivía todo con mucha emoción, siempre, era un apasionado de la política y lo vivía con mucha emoción. Fue un día muy emocionante, tanto el día ese día, cuando él tenía los números, cuando anunció el Plan Federal de Vivienda, fue un día muy emocionante el día que anunció el pago al Fondo Monetario Internacional. Parecía improbable. Claro. Cuando él hablaba de soberanía política. Yo recuerdo la campaña, el acto de Ayacucho, cuando él decía nosotros tenemos que vivir con lo nuestro para tener soberanía política, para tener independencia económica, para decidir el futuro de nuestro país en la Argentina. Eso parecía una locura ya por el año 2000. El día que le pagó al Fondo Monetario, que anunció el pago del Fondo Monetario, fue un día muy emocionante para todos. Estamos hablando con Walter Abarca, ex secretario de Néstor Kirchner a 10 años de su fallecimiento. Walter, ¿y cómo era? Porque todos nos imaginamos a Néstor por la televisión, a Néstor en actos políticos, pero ¿cómo era en el trato diario con ustedes? ¿Les hablaba bien? ¿Era calentón? ¿Andaba a los gritos? ¿O más bien era un hombre cordial? Por supuesto que era calentón, todo aquel que llega a ese cargo, a la máxima autoridad de la Argentina, tiene cierto carácter, no son de arrear, obviamente. Pero Néstor Kirchner tenía una particularidad, que era un tipo muy sencillo, muy amable, muy ameno. Mira, hace un rato otro periodista me preguntaba qué significaba Néstor Kirchner en mi vida personal y política. Yo le decía sencillamente todo. Para mí, Néstor políticamente me dio todo. Yo jugaba, era concejal en Saladillo, jugaba en la reserva de un club de aquí de Saladillo y Kirchner me llevó a jugar a la primera de River, que es mi cuadro. Sí. Y en la vida fue mi segundo padre. Yo perdí mi viejo allá tenía 24 años, y a los 27 lo conocí a Kirchner, me dio la posibilidad de trabajar al lado de un presidente de la Nación y me enseñaba todos los días. El día que nos veía cansados nos preguntaba por qué estábamos cansados, por qué estábamos dormidos. Teníamos charlas de ese tipo.
Y siempre nos decía, no salgan de noche, cuídense con quién andan. Nos preguntaba si teníamos novia o no teníamos novia. Digo, a los dos más jóvenes, a mí y a Daniel Álvarez, que teníamos 30 años en ese momento, él nos cuidaba todos los días. El día que nos veía que andábamos cansados, nos preguntaba qué hora nos habíamos contado la noche anterior. Y yo, que tenía 30 años, que era de los dos más jóvenes, junto a Danielito Álvarez, éramos los más jóvenes ahí en la privada, teníamos charla de padres. Digo, Néstor, cuando nos veía cansados, nos preguntaba qué hora nos habíamos acostado, dónde habíamos estado, con quién habíamos estado, si teníamos novia, si no teníamos novia. Digo, estas charlas que uno puede tener con un padre. Cuando me compré mi primer auto, me preguntaba cuánto había pagado el auto. Cuando me compré mi segundo auto, me preguntaba cuánto había pagado el auto. Digo, esas charlas que uno normalmente tiene con un padre, yo las tenía con Néstor Kirchner. Por supuesto, hablábamos de fútbol, hablábamos de mujeres, hablábamos de política, compartíamos muchas horas juntos. Una de las cosas por las que a mí me costó mucho hablar de Néstor Kirchner mucho tiempo, porque para mí fue un dolor muy grande, me costó mucho. Y una de las cosas que me motivó a empezar a contar estas cosas fue cuando alguna vez leí en algún medio que Kirchner era un violento y que golpeaba a sus secretarios. Claro. Entonces, allí me di cuenta que si nosotros no contábamos la verdad, la historia iba a terminar escribiendo que Néstor Kirchner era un violento que golpeaba a sus secretarios. Claro. Entonces, empecé a contar aquellas intimidades de Néstor Kirchner. La realidad es que es cierto que nos golpeábamos. Teníamos una modalidad, éramos un equipo de trabajo, 4 o 5 personas todo el día alrededor de él, y cuando uno se equivocaba le hacíamos manteada, como en la secundaria, nos juntábamos y le hacíamos manteada al que se equivocaba. En la privada el árbitro era Néstor Kirchner, entonces decía, hoy se equivocó Walter, y la manteada era para Walter. Y por supuesto él también se sumaba a la manteada. Sí. Pero bueno, era un juego del momento y del equipo de trabajo. Walter, y una charla o un momento que hayas estado con él y que te haya marcado, porque nos contás que tuviste muchas, pero me imagino que en todas esas debe haber algunas que te penetraron. Sí, a mí me marcaron muchas. Yo fui candidato a intendente en Saladillo en el 2007 y me peleé mucho con él para ser candidato a intendente en Saladillo, porque él no quería que me fuera de su lado, me decía que tenía que seguir en la privada y que, bueno, había algunas encuestas que no me daban bien y entonces él no quería que fuera candidato y yo me peleé literalmente, le puse la renuncia a disposición para ser candidato en Saladillo. Bueno, perdí por muy poquito en Saladillo, por 8 puntos. Al otro día de la elección me llamó para que fuera. Bueno, yo fui a los 2 días y cuando el primer día que llegué, él sabía que estaba en falta conmigo y me dijo, no te preocupes, yo la primera vez que fui a una elección en Santa Cruz también perdí una interna y mirá dónde estoy. Tenés que seguir trabajando, tenés que seguir construyendo. Bueno, esas charlas me marcaron mucho. Yo hablaba mucho de la cuestión personal, de la política de Saladillo, y eso por supuesto me marcó mucho. Bueno, después las charlas personales, los viajes, las charlas en los partidos de fútbol. Te vuelvo a repetir, yo compartía muchas horas del día con él, tenía muchas veces estas charlas de padre. Walter, ahí sí. Pensé que te había sido de nuevo. Te quería preguntar esto, o sea, uno se imagina la Casa Rosada, ¿no? Y se piensa el centro del poder de la nación argentina. Y bueno, hace un par de años una entrevista de la Negra Bernasi a Cristina decía, bueno, uno no tiene tanto poder de decisión, ¿no? ¿Cuál es el poder real del presidente ahí adentro? O sea, si tenés que definirlo, ¿tiene el poder real como uno lo piensa o con qué juega ahí? No, el poder real se construye todos los días y Néstor Kirchner lo construyó. Imaginemos que Néstor Kirchner llegó a la presidencia con el 22% de los votos porque Menem se bajó de la segunda vuelta, o sea, era un presidente débil, un presidente que había votado el 22% de la población, y construyó ese poder militándola. El Consejo Económico Social que hoy tanto necesitamos en la Argentina, Néstor Kirchner no lo institucionalizó, pero lo construyó todos los días. Se sentó con cuanto dirigente gremial, político, sindical, empresarial, cultural quisiera escucharlo, se sentaba a explicarle cuál era el país que quería construir. Y cuando se tenía que sentar con distintos empresarios, conocía de las cadenas de valor de cada una de las producciones de la Argentina y podía discutir de la cadena de valor de cada una de las producciones de la Argentina.
y los invitaba a construir un país que era el país que él soñaba. Bueno, ese Consejo Económico él lo construyó con su enorme militancia de 15, 18 horas por día, haciendo política, militando, sentándose, explicando, contando y pidiendo compromiso y ayuda. Generó una sinergia que la Argentina creció a tasa del 8% durante los 4 años de su gestión. Ese superávit fiscal y comercial que él tanto soñaba lo logró durante 4 años de gestión. La Argentina creció, redistribuyó riquezas, pagó sus deudas y dejó una Argentina prácticamente desendeudada. Él decía, cuando llegamos, él decía, estamos en el segundo subsuelo, y bueno, cuando salimos estábamos en el primer piso de un edificio que faltaba terminar de construir, pero habíamos salido de ese segundo subsuelo. ¿Y crees que ahora se puede repetir eso? O sea, ¿se podría lograr esto mismo? Sin lugar a dudas. La Argentina que recibe Alberto Fernández es muy parecida a la Argentina que recibió Néstor Kirchner. Tal vez la de Néstor Kirchner era peor. Ahora va a ser mucho peor la Argentina que le va a quedar a Alberto Fernández pospandemia. Claro. Néstor Kirchner no tuvo la pandemia y nadie hubiese imaginado que en la gestión de Alberto nos iba a pasar esto que nos ha pasado en la Argentina, donde la economía mundial se ha derrumbado y la Argentina no va a escapar a eso. Yo creo que la Argentina va a tener la peor crisis económica, social, política de la historia de la Argentina. Pero sin lugar a dudas yo confío muchísimo porque creo que la están conduciendo dos de los dirigentes que estaban sentados en esa mesa con Néstor Kirchner. Alberto Fernández era de los dirigentes que toda la mañana, a las 7:30 de la mañana, estaba desayunando con Néstor Kirchner y discutiendo de cómo sacar a aquella Argentina. Cristina era la mujer que lo acompañaba a las 24 horas del día y que discutía hasta cuando estaban acostados en la cama, discutían de política y participaba de esa toma de decisiones. No tengo ninguna duda que vamos a poder salir y que el camino es el mismo. El camino es sentar a todos los sectores de la Argentina, institucionalizándolo a través de un consejo económico o no, militándola como la hizo Néstor Kirchner, pero comprometiendo a todos los sectores de la Argentina a tomar dimensión en la situación en la que estamos y que salimos todos juntos. No hay otra forma de salir. Habrá que generar y apostar un fuerte plan de obra pública, como ya lo está proyectando el presidente Alberto Fernández. Néstor Kirchner hablaba de 100.000 viviendas. Seguramente la Argentina ya relanzó el Procrear, tendrá que lanzar programas de construcción de viviendas sociales, tendrá que apostar fuertemente a la obra pública para que la obra pública sea el motor de reactivación de la economía y llevar adelante un plan neokeynesiano como lo hizo Néstor Kirchner en su momento. Yo no tengo ninguna duda que vamos a poder salir porque tengo sobre todo una enorme confianza en el pueblo argentino. Y digo, esto ya lo pudimos hacer. Cuando Kirchner prometía esto en el 2000 parecían utopías, porque la realidad de la Argentina era otra, porque el peronismo había quedado muy lejos en la historia de la Argentina, y entonces generacionalmente había medio país que no había conocido el peronismo y que no sabía que la Argentina había vivido esas circunstancias. Digo, hoy el peronismo de nuestra generación fue Néstor Kirchner. Hoy podemos mostrar esto mismo que te estoy contando, que durante 4 años tuvimos superávit fiscal, superávit comercial, que pudimos invertir, que pudimos generar desarrollo y que pudimos pagar la deuda externa. Bueno, eso es una bandera a levantar y a transitar con todos los argentinos. Walter, durante esos años de secretario de Néstor, me imagino que deberías haber tenido muchas reuniones, mucho trato con Alberto Fernández, que era su jefe de gabinete en ese momento. ¿Te imaginaste que se podía convertir en presidente en algún momento? Sí, tengo un gran aprecio con Alberto. Compartíamos muchísimas horas con Alberto. Era el jefe de gabinete, tenía despacho contiguo al de Néstor Kirchner. Compartimos durante los 4 años de gestión muchísimo tiempo. Yo lo seguí viendo algunas veces después de que dejó de ser jefe de gabinete, después de que ya no participaba de nuestro espacio. La verdad que no. Si yo te dijese que en algún momento imaginé que Alberto Fernández iba a ser nuestro candidato a presidente, te mentiría. Creo que es una jugada magistral de Cristina, que no sé si la había consultado con su almohada para que no se le filtrara, pero la verdad que creo que fue una decisión totalmente acertada. El día que lo escuché, primero me sorprendió y segundo dije, qué fenómena que es esta Cristina. No se me hubiese ocurrido tamaña jugada y tamaño jugador, porque además lo conozco a Alberto, sé que es un hombre de diálogo, de consenso. Era el hombre que le tendía todos los puentes a Néstor Kirchner con todos los sectores, inclusive hasta con la oposición. Digo, tenemos que recordar que en el 2007 la fórmula fue Cristina Cobos. Cobos era un gobernador del radicalismo. Sí.
esos puentes los tendía Alberto Fernández con los sectores. Y Alberto siempre fue un tendedor de puentes para con Néstor Kirchner, por eso confío plenamente en su capacidad de diálogo para sentar a todos los sectores de la Argentina en una misma mesa o dialogar con todos los sectores de la Argentina para sacar a la Argentina de hoy, que nuestra enorme responsabilidad generacionalmente y el mejor homenaje que le podemos hacer a Néstor Kirchner es sacar a esta Argentina que vuelve a estar sumergida en la peor crisis económica, social y política de su historia. Walter, la última y te liberamos. Sabemos que a Néstor le gustaba mucho el fútbol, bueno, que era fanático del Racing Club de Avellaneda, que jugaban al fulbito en la Quinta de Olivos, y tengo entendido que te tocó ser parte de alguno de esos partidos. Quiero que me definas de qué jugaba Néstor, cómo jugaba y si pegaba mucho. Sí, me tocó ser parte de todos los partidos, desde el primero al último, porque no pude faltar a un partido de fútbol ni siquiera cuando nació mi hija. Yo la cesárea de mi hija la tuve que poner un lunes feriado, porque el sábado teníamos que jugar al fútbol en Olivos. ¿No te dejaban faltar? No podía faltar al fútbol, era sagrado. Era un apasionado por el fútbol, no podía faltar al fútbol. El equipo estaba armado, los dos jugábamos defensores, yo jugaba de 2, él jugaba de 6. El equipo estaba armado y no se podía desarmar. Alberto Fernández fue el arquero en algún momento de ese equipo, de nuestro equipo. Mirá. Néstor era todo voluntad. La verdad que calidad no tenía mucha, pero le ponía unos huevos terribles, y los partidos se jugaban hasta que nosotros ganábamos. Eso es verdad, porque había un mito de que decían de que Néstor jugaba los partidos hasta que convertía el gol que lo ponía en ventaja. ¿Eso es verdad? Esto es verdad. Aníbal Fernández, Anini pueden dar testimonio de eso porque jugaban en el equipo contrario y se agarraban unas calenturas cuando por ahí iban 25 minutos, íbamos ganando 2-0 y decía terminó, y se terminó. Ganábamos 2-0. Y si íbamos perdiendo 1-0, capaz que duraba 1 hora y media y decía faltan 10. Sí, era un apasionado por el fútbol, un fanático de Racing. Te cuento una anécdota que lo grafica. Una vez jugaba Racing y estábamos en Casa Rosada, no se podía ir a ver el partido porque teníamos mucha agenda, y entonces yo miraba el partido y cuando entraba en el medio de alguna reunión le decía van 0-0, gana Racing 1-0. Creo que era un partido por la Libertadores. Primer tiempo ganaba Racing 1-0. Arranca el segundo tiempo, entro como a los 15 minutos y le digo, le empataron a Racing. Bueno, no dijo nada, siguió las reuniones, termina las reuniones y viene y me dice, ¿y cómo va? Digo, perdieron 2-1. Vos sos Yeta, me dice. Digo, no, yo soy Yeta, no, le hicieron 2 goles. Walter, te agradecemos mucho estos minutos con Todo Provincial, contando anécdotas de lo que fue el Néstor Kirchner, un presidente que creo que marcó un hito en la historia de nuestro país. Así que muy agradecido y muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande.